En un contexto de fuerte demanda internacional por parte de los cereales de invierno, la campaña triguera en Argentina enfrenta múltiples factores que afectan la decisión de siembra de los productores. Esos son agronómicos, comerciales y hasta anímicos. A continuación, en AgroTV, desde el Congreso A Todo Trigo, el especialista, el doctor Daniel Miralles, hace un análisis pormenorizado de esta situación. El complejo triguero es de gran importancia en la economía nacional, aportando 3.500 millones de dólares por año, un 4,5% del total de exportaciones. En el Congreso, Daniel Miralles, docente de la FAUBA e investigador principal del CONICET, analiza los números y el contexto actual del trigo en Argentina. La superficie destinada al cultivo, el costo de los insumos, la demanda internacional y la evolución genética de las variedades. El otro día me preguntaban si la restricción en los rendimientos de trigo era porque no teníamos variedades que puedan aumentar el rendimiento. Año a año los semilleros han trabajado esforzadamente para mantener una ganancia genética bien alta en el trigo argentino. Hoy tenemos trigos argentinos en las mejores zonas que superan los 10.000 kilos. La genética claramente está, no hay una restricción en la genética. La restricción está en otro lado, en el ambiente, por supuesto, en la parte hídrica, en otros aspectos y en la nutricional. Entonces, hoy estamos pensando cómo vamos a hacer para nutrir nuestros cultivos de invierno, porque el ministro lo mostró de alguna manera, mostró que estamos en los precios, dijo, capturemos los precios internacionales que son muy altos. Y tiene razón, los insumos aumentaron más del doble que el precio internacional del trigo, por lo cual la relación producto-insumo aumentó más de un 70%, es decir, tengo que casi producir el doble de trigo para comprar una misma unidad de insumo hoy en la Argentina. Entonces, los productores están viendo cómo hacer sus números para que sea rentable un cultivo de trigo, donde un costo de indiferencia de trigo, estamos hablando de 4.000 kilos para arriba, un valor de rendimiento de indiferencia, y en muchos lugares ese rendimiento va a estar por debajo de ese valor de indiferencia, por lo cual es muy probable que en esos lugares el trigo salga de juego y con suerte lo reemplacen por otro cereal de invierno, como por ejemplo cebada. ¿Tienen cuantificada cuál es la superficie que ocupa el cultivo de trigo en nuestro país desde el declive con las restricciones hasta su evolución actual con el récord de la última campaña? El trigo en los últimos años pasó, ustedes se acordarán muy bien, de la restricción en el cupo a 3 millones de hectáreas, hoy tenemos 6 millones de hectáreas de trigo. La perspectiva del trigo en esta campaña, si uno es muy conservador, lo mostró la Bolsa de Buenos Aires, creen que hay una reducción de cerca del 2%, en algunas áreas la reducción va a ser del 30% y en otras áreas probablemente de un 1 o 2%. Pero en áreas con mucha restricción para llegar a estos rendimientos de indiferencia va a ser reducida y probablemente en un promedio se reducirá entre un 5 y un 10%. Como contrapartida, el área de cebada está aumentando y probablemente llega a 1.400.000, 1.300.000, 1.400.000 millones de hectáreas. Sacando de lado la selección genética, ¿cuáles son los factores y su interacción que hoy están limitando el rendimiento y la calidad del trigo? Todos sabemos que, como dije antes, el potencial lo tenemos, lo que indudablemente hace falta para que el cultivo prospere de alguna manera, primero es tener agua en el suelo. Hoy, como se mostró en estas charlas de la mañana, estamos en buena parte del cinturón triguero, salvo la zona oeste-norte de Córdoba, que está más restringida de agua, estamos casi con un 70-80% de agua útil en los primeros 2 metros. Y en muchos lugares del oeste tenemos napa, 2 metros, 2 metros 10, por lo cual puede aprovechar perfectamente el cultivo. ¿Qué nos falta en esa situación? Darle insumos, darle nutrientes. Y ahí es donde a un precio de la urea de $1.200 la tonelada, un precio del monoamónico también a 1.000 y pico de dólares, estamos muy complejos. Y mucha gente piensa en hacer el trigo barato. Lo que no se da cuenta es que el trigo barato, en la zona de respuesta, todavía le queda un poco más de margen para seguir aumentando. Más riesgo, lo cual es verdad, reconocemos eso, hay un mayor riesgo de inversión, pero probablemente mayor rédito de margen. Esa es la situación que tenemos hoy.
Desdoblar el aporte nutricional que recibe el trigo es una acción racional en las mejores regiones productivas. Miralles puntualiza los beneficios y estrategias posibles con nitrógeno, fósforo y azufre. Los mensajes que se han bajado parecen obvios y muy sencillos, pero es los análisis de suelo. Menos de la mitad de los productores hacen análisis de suelo y no lo puedo entender. Entonces, lo primero es hacer un análisis de suelo que en el costo es mínimo. Segundo paso, ver el agua útil que tengo. Es muy difícil sembrar un lote con menos de 30% de agua útil en los primeros 2 metros. Lo más probable es que ya restrinja su rendimiento. Entonces, mirar el agua útil, y una vez que tenga esa expectativa de rinde, lo que tiene que hacer es un modelo de balance muy sencillo. ¿Cuánto espera que tome para ese rendimiento objetivo esa cantidad de nutrientes? Se la va a restar eso a lo que hay en el suelo y con eso va a poder fertilizar. Si la restricción hídrica es un poco limitada, probablemente lo que le convenga es aplicar el 50% de ese nitrógeno o de esos fertilizantes que no sean fosforados y el resto aplicarlo antes del encañazón. Eso sería un planteo lógico conservador. Y en base a las enfermedades que estuvieron muy presentes en la campaña pasada, ¿qué recomendaciones podemos acercarles a los productores para cuidar la sanidad del cultivo de trigo junto al manejo? Lo mismo que lo obvio del análisis de suelo, curar la semilla, parece una tontera, un costo mínimo en el planteo, curar la semilla y luego yo no puedo aventurar qué va a pasar con el clima. Hoy se demostró, lo mostró Eduardo Sierra, lo estaba mostrando María Elena Fernández Long, el ENSO, la niño para el cultivo de invierno no tiene relevancia, sí para los cultivos de verano. Entonces es muy difícil, en realidad, la perspectiva. Uno juega con el agua útil inicial y sobre eso decide. Es muy difícil saber qué es lo que viene. Entonces, en ese contexto, curar la semilla, hacer análisis de suelo, mirar agua útil y poner el material que para esa zona tenga una expectativa de rendimiento de la mejor posible. Los grupos 2 tienen una calidad intermedia y buen potencial. Los grupos 1 pierden entre 700 y 1000 kilos, pero tienen mucha mejor calidad. A lo mejor tiene un contrato con la molinería, podría usar un grupo 1, o si no, llevarlo a un grupo de calidad 2, que hay una paleta de portfolio enorme en la Argentina. Dentro del paquete tecnológico crece la aparición de productos que son biológicos. ¿Cómo responde la combinación de estos químicos con los biológicos en soluciones integrales y cómo visualizás su crecimiento hoy en el mercado? Han avanzado enormemente los biológicos. La primera pregunta es, yo le diría a un productor que mire qué tiene el biológico. ¿Qué tiene? ¿Tiene hormonas de crecimiento? ¿Tiene nitrógeno foliar? ¿Qué tiene el biológico? Veamos qué tiene un biológico. Alguna vez un productor me decía, me recomendaron este biológico para aumentar la proteína. No llegaba ni a 3 kilos de nitrógeno por hectárea, jamás le va a aumentar la proteína. Entonces veamos los que tienen los biológicos. Está demostrado que los biológicos generan un crecimiento inicial más favorable. Muchas veces no se traduce en rendimiento, otras veces sí se traduce en rendimiento porque aumenta la capacidad de intercepción de radiación. Entonces yo creo que es un tema que cada vez más va a incidir en los planteos. ¿Por qué? Porque hoy, como yo lo mostré, tenemos que empezar a medir los índices de sustentabilidad. LIQ, índices como las huellas de carbono. Cada vez más la agricultura va a ir a eso. Entonces, más sustentable en el tiempo. Y los biológicos van a tener un rol importante en este escenario. El profesor Daniel Miralles analiza el impacto de la inclusión de gramíneas en el suelo y la rotación. Alguna vez un disertante que invitamos aquí, Miguel Taboada, nos explicaba que las raíces son como los hilos que cosen los agregados del suelo. Y él lo mostró con mucha claridad. Donde no había cereales de invierno, en cultivos de invierno, cultivos de cobertura, había horizontes laminares A2, que lo que hacen es que cuando la lluvia impacta sobre el suelo, no penetre, se distribuye, escurre y no tenemos infiltración. Bueno, eso es la consecuencia más gráfica de perder los cultivos de invierno en los esquemas de rotación. Desde lo académico y científico, la aparición del trigo transgénico HB4 es un logro muy interesante, pero hoy no existe un mercado local, regional o internacional que acepte recibir o comercializar granos con esta tecnología. Daniel Miralles, referente obligado a la hora de hablar de cereales,
ofrece su opinión sobre la polémica que generó el trigo transgénico. Cada año que hacemos A Todo Trigo siempre tenemos alguna novedad previa al Congreso. En algún momento tuvimos la restricción de los cupos para exportación, y así fuimos teniendo distintas alternativas justo previo al Congreso. No sé si es casualidad o algo que es interesante, porque como esto tiene mucha visibilidad, a lo mejor se anuncia en este contexto. Y nos hemos desayunado en el día de ayer que se ha aprobado el HB4 para producción en el país, lo cual, por un lado, es una buena noticia porque permite que esos cultivares entren en el proceso de inscripción de variedades en el Instituto Nacional de Semilla, cosa que hasta el día de hoy no estaba inscripto, por ejemplo. Y por otro lado, todos saben que se aprobó la exportación de harina, pero ahora se aprueba la comercialización de los HB4 en Argentina. El punto es que no hay ningún país del mundo que acepte granos transgénicos. Entonces, la pregunta es si el grano, ¿dónde vamos a exportar ese grano como grano? O si lo exportaremos como harina, que sí hay varios países que permiten aceptarlo. Eso por un lado. Es una cuestión netamente de mercado, compleja, no es menor y diría que es el nudo del problema. El otro es si realmente el HB4 reduce la huella de carbono, porque consume menos agua, porque aumenta un 20% los rendimientos. Me gustaría que escuchen las charlas que va a haber en el día de hoy, donde se va a demostrar cuál es el impacto real del HB4 en términos de rendimiento y condiciones de sequía, que está alrededor de entre el 5 y el 7% aproximadamente. Y vamos a tener especialistas sobre ese tema que tienen acuerdos con la propia empresa, Bioceres en este caso, y que van a mostrar cuál es el impacto del HB4 en años secos como el que pasó. Porque los datos oficiales del volumen de hectáreas que se hizo y la producción que se declara no parecen ser muy alentadores, porque da un rendimiento promedio de 2.700 kilos. Entiendo que debe haber otra cuestión allí. Entonces es importante ver los datos de investigación que se están haciendo sobre estos cultivares. Daniel, si tomamos en cuenta el panorama internacional de un conflicto bélico creciente entre Rusia y Ucrania y sobre todo la gran seca que hay en los Estados Unidos en la implantación de cultivos de trigo, ¿cuál es la oportunidad productiva y comercial que se presenta para nuestro país con una gran productividad en el cultivo invernal? Yo creo que el cultivo de trigo el productor entendió que lo tiene que utilizar en los sistemas intensificados porque es la herramienta para poder seguir capturando el valor que tiene la intensificación en el buen sentido de la palabra. Si empezamos a penalizar los cultivos de invierno, empezamos a tener graves problemas, especialmente porque otros cereales de verano, que son muy importantes para aportar materia seca y materia orgánica, como un maíz de segunda, por ejemplo, tienen márgenes negativos. Hoy, a lo mejor esto se soluciona y ya mejoraron los márgenes, pero es clave, como lo he dicho en varias oportunidades, mantener los cultivos de invierno en la rotación. Simplemente porque el productor sabe que su margen, si lo sostiene, va a mejorar. No solo el margen del tándem, trigo, soja, maíz, sino de cada uno de los rendimientos individuales de esos cultivos. Ese es el punto. Entonces va a mejorar el rendimiento de la soja, mejorará el del trigo y seguramente mejorará el del maíz. Simplemente por eso. Tenemos que aprender de la experiencia que hemos capitalizado cuando nos hemos dado cuenta, por distintas razones, que hemos perdido estos cultivos en la rotación. Para Miralles, la agricultura es tan dinámica que los productores, asesores e incluso profesores tienen que estar en permanente capacitación. Allí están las claves para lograr rinde y el éxito de eventos como A Todo Trigo. Bueno, lo vemos acá, ¿no? Más de 1.800, 1.900 personas que vinieron a este congreso, el congreso más importante de Latinoamérica en términos de los cereales de invierno, y el trigo se lleva el 32% de todos los fertilizantes que utiliza el sistema, lo cual no es poco. Y esto permite este intercambio presencial que aquel trasnochado que hubiera pensado que la virtualidad era la nueva normalidad, estaba totalmente equivocado. Esto lo demuestra de manejo y nutrición es así en docencia, es así en tecnología. Esta campaña. La presencialidad no puede ser sustituida.